las últimas actividades que tenemos dentro de este foro UCLM3E. Y en esta ocasión, bueno, yo quiero dar la bienvenida a vosotras, a Yolanda y a Elena. Gracias. Yolanda es la directora, ¿verdad? Yolanda Vallejo, la directora de TEIS Consultores, y Elena Albero es consultora también. Y bueno, yo simplemente por hacer una pequeña introducción, pues decir que TEIS es una consultora de recursos humanos que lleva más de 20 años de experiencia ofreciendo sus servicios a las organizaciones, servicios de todo tipo, desde selección de personal, formación, bueno, un poco ahora nos contarán ellas qué es lo que hacen. Y la charla que nos van a dar y de lo que nos van a hablar esta tarde es cómo superar con éxito una entrevista por competencias. Así que yo os lo dejo en vuestras manos. Bienvenidas y adelante. Muchísimas gracias, Ana, y muchas gracias por darnos la oportunidad en poder compartir con vosotros, bueno, pues esta media horita de webinar para poder un poco, bueno, poder marcar ciertas claves, ¿no? Para los que tenéis que hacer una entrevista de personal, pues, ¿qué es esto de las competencias y qué pautas tendríamos? Yo simplemente os voy a hacer un poco la introducción, ¿no? De quiénes somos. Somos, como ha comentado Ana, una consultora que llevamos más de 20 años en el mercado y nos dedicamos al área de los recursos humanos, ¿vale? Prestamos servicios en todo el territorio nacional e internacional y son 6 servicios básicamente los que lo tenemos organizado, ¿vale? La parte de selección de personal, que es una de las más fuertes, excepto cuando vino el COVID, que tuvimos que hacer un paréntesis, y a pesar de eso también tuvimos algún proceso de selección en marcha, aunque para trabajar desde casa, y Elena es la directora del departamento, que tiene una amplia experiencia sobre cómo llevar a cabo entrevistas y es la que va a dirigir prácticamente toda la reunión. Nosotros también tenemos temas de formación, tenemos una plataforma de formación para hacer cursos online y para hacer cosas también presenciales. Y luego tenemos la parte de igualdad. Nos especializamos desde el año 2007 en elaboración de planes de igualdad y ahora desde el año pasado también en todo el tema de auditorías retributivas. Y también trabajamos temas de consultoría estratégica y herramientas pues, muy novedoras como puede ser Lego Serious Play. ¿Vale? Esas son un poco la base de lo que nosotros hacemos y ahora le dejo, para no quitar ni un minuto, la presentación a Elena, que va a ser la que os va a dar todas las claves y os va a echar una mano en todo esto. Elena, te doy a ti la palabra. Gracias, Yolanda. Bueno, pues os cuento un poco, hay muchos tipos de entrevistas de selección y nosotras hemos querido centrarnos en la entrevista por competencias, que es la más habitual y en la que nosotros solemos basarnos, porque es la que más información nos aporta a la hora de relacionar y conectar bien las necesidades del cliente con el perfil que vamos a presentar finalmente. Nosotros recogemos, por un lado, cuáles son las necesidades que tiene la empresa, tanto a nivel de currículum, de formación, como... y lo que es más importante, como qué competencias son claves para la empresa. Y una vez las hemos recogido, pues en la entrevista que mantenemos con la empresa, lo que hacemos es tratar de averiguar en las entrevistas si los candidatos y las candidatas cumplen con esos requisitos a nivel competencial. Pero bueno, ¿qué son competencias? Pues competencias son habilidades sociales, son motivaciones. Hay un abanico pues, bastante amplio dentro de lo que sería la cesta de las competencias. Tradicionalmente se valoraba en las entrevistas solamente los conocimientos académicos, ¿no? Los títulos, y no se entraba tanto a profundizar. Y bien, a mí me gustaría también que si mientras yo os voy contando tenéis alguna consulta o queréis lanzar preguntas,
pues que lo hagamos más dinámico, porque al fin y al cabo el objetivo de nuestra charla es poder resolver aquellas cuestiones que a vosotros os inquietan o, bueno, en fin, que podáis aprovecharlo no solo como oyentes, sino como participantes. Entonces, como os decía, vamos a tener en cuenta las actitudes y los valores de las personas, los comportamientos, la capacidad para poder responder ante diferentes situaciones, cómo resolvéis problemas en el ámbito laboral. Todo eso es lo que vamos a ver en la entrevista. Vale, la competencia, como os decía, es multidimensional e incluye cuatro componentes, que es el saber ser, actitudes y valores, saber hacer, habilidades, destrezas y formas de actuar, el saber, que son los conocimientos académicos o conocimientos técnicos, y saber estar, pues la comunicación y el trabajo en equipo. Vale. Como os decía antes, previamente a una entrevista nosotros hemos obtenido cuáles son las necesidades de la empresa y lo que buscamos es conocer pues realmente qué competencias tienen los candidatos o candidatas. Las preguntas van a estar siempre relacionadas con el puesto. Vamos a ver ahora un ejemplo porque yo creo que es la forma más gráfica y más fácil de que podáis comprender el concepto de entrevista de competencias. Nosotros no hacemos siempre las mismas preguntas porque esto va a depender de cada puesto, como es lógico, ¿no? Estoy siguiendo un poquito la estructura de la presentación, pero luego mi intención es comentaros concretamente qué tipo de preguntas vamos a hacer, que al fin y al cabo es lo que vosotros tenéis que conocer, y qué tipo de respuestas serían adecuadas, serían aptas en una entrevista. Vale. Pues como os dice en el ejemplo, incluso en el mismo puesto van a ser diferentes las competencias. Por ejemplo, si se trata de un recepcionista o una recepcionista de hotel, va a ser diferente si es en un hotel más urbano, de menos categoría, o un hotel pues, más exquisito pues, de 5 estrellas. Pues, obviamente el perfil no es el mismo, ¿no? Bien, bueno, ya os he comentado un poco. Vale, entonces voy a pasar directamente a qué tipo de preguntas vamos a hacer y qué tipo de competencias identifican. Por ejemplo, cuando nosotros queremos conocer el interés por el puesto, los objetivos profesionales, las expectativas de trabajo, ¿qué os motiva a presentaros a un puesto en concreto? Si queremos conocer también cómo estáis en cuanto a autocontrol, estabilidad o confianza y seguridad en vosotros, por vosotras mismas, las preguntas que vamos a lanzar son, pues, ¿por qué te has presentado a este proceso de selección? Para nosotros es muy, muy, muy importante la motivación y ahí tenéis que tener muy clara la respuesta. Claro, si yo pregunto por qué te presentas a este puesto y veo que no lo tienes claro, pues eso va a restar bastantes puntos. En cambio, si yo veo que tienes muy clara cuál es tu motivación para presentarte a este puesto, independientemente que sea pues, por un motivo de que necesitas trabajar, pues, por recursos económicos, o que también vale, o que sea pues, porque realmente es un puesto que te motiva, claro, va a depender del puesto. Sea lo que sea, pero tiene que quedar muy clara cuál es tu motivación. No podéis dudar. Después es importante otra pregunta que hacemos, ¿qué aportas tú al puesto de trabajo? Y qué puede aportarte el trabajo a ti, ¿no? En cuanto a las aportaciones, ¿qué podéis aportar? A lo mejor, pues como estudiantes no tenéis mucha experiencia todavía en el mercado laboral
pero podéis a lo mejor aportar entusiasmo, aportar conocimientos recientes. Podéis haber tenido a lo mejor alguna experiencia en voluntariado o algo y podéis hacer referencia a alguna experiencia y a vuestra... Sí, básicamente cuando no tenéis una experiencia demostrada, la motivación es muy importante. O sea, la disposición, ¿no? Pues eso, aportáis entusiasmo, aportáis ganas de aprender, aportáis capacidad de adaptación. Ahí tenéis muchas respuestas. Bien, ¿cuáles son tus objetivos profesionales a medio y largo plazo? Esto solemos hacerlo porque si bien hay puestos que son temporales y entonces ya no es tan importante esta cuestión porque el trabajo tiene una temporalidad concreta. Cuando estamos buscando profesionales para puestos que tienen una duración indefinida, sí que nos interesa encajar los objetivos de la persona con el puesto, ¿no? Quiere decir, si yo estoy buscando un auxiliar administrativo o una auxiliar administrativa, pero resulta que la persona que estoy presentando a la empresa está sobrecualificada para ese puesto, lo más probable es que cuando tenga una oferta para un puesto más cualificado, pues cambie de puesto de trabajo. Entonces, pues bien, si esto para la persona no representa una desventaja, sí para la empresa, que es nuestro cliente, ¿no? Y entonces perdería pues, a la persona que ocupa el puesto de trabajo, en la que ya ha invertido tiempo en su formación y le supondría pues, tener que buscar otra persona. Bueno, pues por eso para nosotros es muy importante saber cuáles son esos objetivos. Bueno, luego hacemos preguntas también pues como para el tema de la estabilidad emocional o de la seguridad en uno mismo, pues hay otro tipo de preguntas como pues si recuerdas alguna situación que hayas tenido que aguantar una presión importante, una presión prolongada, y preguntamos qué pasó, cómo actúas, y de ahí podemos ver, bueno, pues cómo os habéis manejado, ¿no? En una situación así. O también otra pregunta que solemos hacer o que podemos hacer, pues que describáis una situación donde un aspecto personal haya influido en el rendimiento profesional, en vuestro rendimiento profesional. Y esta pregunta es muy curiosa porque hay dos tipos de respuesta, una positiva y una negativa. Entonces, en la mayoría de ocasiones tendemos a tomar esta pregunta por la vía negativa. Decir, bueno, pues, y entonces pienso y digo, bueno, pues sí, es verdad, un familiar tuvo una enfermedad y entonces es verdad que bajé mi rendimiento, pero pocas personas hablan de situaciones positivas y nosotros no estamos preguntando por algo negativo. Esto marca una diferencia, ¿no? Pues mira, resulta que, pues no sé, saqué muy buenas notas y eso hizo pues que me animara y, bueno, hablamos de situaciones profesionales, pero bueno, pues aprobé un examen de inglés y me subió mucho la autoestima y después me di cuenta que podía aplicarlo en el trabajo y quiero decir que no tendamos siempre a pensar que las preguntas van a examinar, a ver nuestra parte negativa. No, queremos ver lo positivo. Bueno, también otra de las preguntas que hacemos, si recordáis algún error grave que hayáis cometido en una experiencia profesional, y que nos lo contéis un poco. Y lo que valoramos básicamente es pues un poco la sinceridad, ¿no? Y la capacidad también pues de autocuestionarse y de poder solucionar los
problemas que uno mismo causa, que esto nos pasa a todos en el trabajo cada día, todos cometemos errores. Y bueno, esconderlo pues tampoco es bueno, ¿no? Uno tiene que ser capaz de reconocer si ha cometido un error y cómo lo ha solventado. Y para nosotros es positivo que nos lo contéis, ¿no? Después, si hay situaciones que te molestan o que te ponen nervioso en el trabajo, también es importante para nosotros porque habla de los candidatos. Voy a quitar un momento la presentación, la voy a minimizar porque no sé si hay preguntas. Un segundo. Saldrían aquí en el chat, ¿no? De momento nadie ha Vale, preguntado. vale, Estoy vale. pendiente, no te preocupes, Elena. Vale, perfecto, porque es que como yo voy Claro, eso te iba a hablando decir yo, Elena, que tú puedes, que continúa tú hablando y nosotras estamos pendientes del chat, Sí, despreocúpate. no te preocupes. Vale, perfecto. Pues Chicos, sigo. animaos, que es muy interesante. Sí, animaos porque o sea, tenéis la oportunidad de, no sé, de resolver esas dudas que siempre te surgen en la entrevista, ¿no? Bueno, pues sigo comentándoos preguntas relacionadas con competencias. Cuando tratamos de valorar vuestra capacidad de comunicación o cómo establecéis relaciones o cómo os manejáis en una negociación, vuestra capacidad de influencia, de trabajo en equipo, si estáis orientadas a resultados, las preguntas que utilizamos son, por ejemplo, ¿qué aspectos de tu personalidad son los más valorados por las personas más cercanas a ti? ¿Y qué otros suelen motivar enfado a estas? Bueno, aquí lo que valoramos, por un lado, es si sois capaces de comunicar sobre vosotros mismos, porque esto no es, o sea, es muy fácil hablar de los demás, es muy fácil hablar sobre acontecimientos, sobre objetos, pero hablar de uno mismo no es fácil. Hay que ensayar, ¿no? Y muchas veces si os preguntamos directamente a vosotros, defínete, además que son preguntas que ya están muy oídas, pero igualmente no es lo mismo si directamente te pregunto que te definas, a si te pregunto que me digas cómo te define a alguien. El camino es distinto y da más resultados cuando tú piensas en alguien que te define, ¿no? Y por otro lado, o sea, que te define positivamente. Y por otro lado, pues también nos gusta saber si sois capaces de identificar vuestros aspectos no tan positivos y bueno, es que nosotros tenemos que valorarlos, ¿no? Para poder encajar el perfil, ¿no? O sea, la persona con la empresa. Bueno, después otra de las preguntas que pueden Elena, surgir. Sí, tenemos preguntas. vale, estupendo, me encanta. Te leo. Vale. Dice Cristina Z93. Y si, por ejemplo, dices, pues se me ha muerto alguien y eso me ha afectado mucho y para no estar mal me centré mucho en el trabajo y fui mucho más productivo. Ujú. Bueno, es una buena respuesta. O sea, cuando yo digo que tendemos a lo negativo, no, o sea, no quiere decir que no tengamos que hacerlo. Efectivamente, en este caso sería positivo porque justamente lo que has hecho es centrarte en el trabajo y al final a la empresa lo que le interesa es que trabajes, ¿no? Al margen de que también pueda tener una empatía y un interés personal en ti, ¿no? Pero si además a ti resulta que los problemas o que para evadirte de los problemas o de las situaciones negativas, lo que haces es implicarte más en el trabajo, pues sería positivo, claro. O sea que está fenomenal la respuesta. Otra pregunta de Sí. Alejandra Masiel Sequeira Salazar. Buenas tardes. Respecto a la sobrecualificación, ¿no es aconsejable solicitar un puesto para el que estás sobrecualificado? No, no es aconsejable. No es aconsejable porque generalmente no vamos a presentar la candidatura. Porque claro, por lo que he dicho justamente, porque si tú estás ocupando un puesto para el que estás sobrecualificado, lo más normal es que
tú estés frustrado o frustrada porque sabes que puedes hacer más, aunque trabajes muy a gusto y lo hagas porque además todos tenemos necesidades económicas y obligaciones y todo, pero lógicamente lo que querrás hacer es trabajar para lo que has estudiado, para lo que te has formado, para lo que has invertido, ¿no? Y si te ofrecen algo en relación a esas competencias, o sea, a lo que tú has trabajado, lo vas a coger. Y la empresa, pues, se va a quedar con ese puesto vacante después de haber invertido en ti, porque en todas las empresas hay un periodo de adaptación y la empresa invierte el tiempo en enseñarte sus herramientas, su forma de trabajar, su clientela, su... Entonces, no, eso no es bueno, presentarse a puestos para los que estás altamente cualificado o más, como he dicho antes, bueno, que tienes más cualificación, sobrecualificado, sí. Gracias, Elena. Puedes seguir. Vale, muy bien, pues sigo. Otra de las preguntas que solemos hacer para comprobar un poco cómo trabajáis en equipo, pues queremos identificar qué rol soléis jugar en los equipos. Generalmente, pues cuando hay todavía no ha habido mucha experiencia profesional o mucha trayectoria profesional, pues suele ser un rol más observador. Quiero decir que no es un rol de líder, sino que bueno, pues participante, observador, y luego pues ya depende de los puestos que ya exigen liderazgo, pues ya sí valoramos también ese rol. Pero bueno, la pregunta es, pues, ¿cuál es tu aportación cuando trabajas en equipo? Descríbeme un logro importante que haya conseguido el equipo con tu colaboración, ¿no? Otra de las preguntas háblame de una ocasión en la que hayas tenido que ganarte el apoyo de los demás respecto a una idea o recomendación tuya, perdón. Bueno, esos son ejemplos de preguntas. ¿O qué méritos puedes atribuirte en tu trayectoria profesional? No solo nos interesan esos méritos, lo que nos interesa es que seáis capaces de reconocer vuestros méritos. Da igual, no tenéis que ganar un premio Nobel, o sea, no queremos que nos digáis eso. Un mérito puede ser cualquier cosa que hayáis hecho, cualquier pequeña idea que hayáis aportado a la empresa. No penséis siempre en grandes medallas, ¿no? No hace falta. Vale. Otra de las competencias otro grupo de competencias que nos interesa evaluar es vuestra iniciativa, vuestra orientación a resultados, la capacidad de análisis y la toma de decisiones. Para eso, algunas de las preguntas que podemos haceros es ¿qué has hecho en tu trabajo actual o pasado para que sea más gratificante y efectivo? Y esta pregunta suele ser difícil de contestar porque, claro, ahora lo digo yo aquí, es muy fácil, pero cuando uno va a una entrevista de trabajo entre que está nervioso, que no sabe qué le van a preguntar y te sueltan esto y no lo, y no lo contestas. Pues bueno, es reflexionar un poco sobre estas preguntas que os ponemos hoy aquí a disposición, porque seguro que en el día a día pues todos intentamos que nuestro trabajo sea más gratificante para nosotros y más efectivo, o sea, que sacar el máximo trabajo posible, ¿no? A lo largo de la jornada, y algún truco utilizamos, bien sea, pues mira, yo me organizo con el correo electrónico, me lo pongo todo en la bandeja y voy resolviendo, porque así, hasta que no tengo la bandeja vacía, pues sé que no lo he hecho todo. Bueno, pues trucos que tengáis vosotros y que a nosotros nos hagan ver que efectivamente utilizáis herramientas propias para trabajar, para gestionar vuestras tareas.
Bueno, otra de las preguntas, dame un ejemplo de una sugerencia que hayas propuesto a tu superior en los últimos meses, cómo fue, cómo lo ha implementado. Es un poquito como lo que hemos comentado antes. O cuéntame un problema en cuya solución hayas participado activamente. Dame un ejemplo de una decisión difícil que hayas tenido que tomar. ¿Qué información has utilizado para tomar una decisión? Estoy pendiente de la hora, porque es que sí, por eso miro el reloj, ¿vale? Bien, otro bloque de competencias que vamos a evaluar, pues tiene que ver con el conocimiento de la organización, la visión y anticipación a los problemas, orientación a personas, apertura y planificación y organización. Entonces, ahora sí que las preguntas estarían más orientadas al puesto, ya no tanto a vuestra trayectoria o a vuestra manera de trabajar, sino a realmente saber si vosotros os habéis interesado por la empresa, habéis buscado información, realmente queréis trabajar en esa empresa. No se puede ir a una entrevista de trabajo a probar, a ver si me cogen. No, o sea, cuando vais a una entrevista de trabajo, realmente tenéis que estar muy seguros de dónde vais, o sea, conocer al máximo la empresa, porque además la entrevista de trabajo no es que la empresa te elija a ti, tú también tienes que elegir a la empresa. Y eso es muy importante porque al fin y al cabo va a ser donde vas a pasar al menos 8 horas al día, ¿no? De esto tenéis que ser muy conscientes, o sea, no vayáis. Hay trabajo, realmente hay trabajo, o sea, podéis tomaros el tiempo de elegir la empresa, de estudiaros bien la empresa, de tomar referencias, de preguntar a la gente. Y cuanto más información aportéis y nosotros veamos pues que más interesados estáis en trabajar en la empresa porque la conocéis, pues más positivo será para vosotros, o sea, más puntos tenéis a la hora de ser seleccionados o seleccionadas, ¿no? Entonces preguntamos, pues, ¿conocías a esta empresa? ¿De qué la conocías? Y bueno, ya os digo que es muy importante. Después, un poco al hilo de lo anterior, también cuéntanos una situación difícil que te hayas enfrentado, cómo la resuelves. Es que, bueno, las competencias no son estancas, ¿eh? Se van todas relacionadas. ¿Qué haces para crear relaciones positivas con las personas que interactúas? ¿Cómo te mantienes informado de los cambios importantes en tu área de trabajo? Esta pregunta también es muy importante. Pues mira, yo estoy apuntado o me oigo los podcasts de este tema porque me gusta estar al día, o bueno, pues cada uno como se recicle, ¿no? También otra de las preguntas que hacemos, ¿qué diferencias percibes entre tu anterior empleo y este? Bueno, pues ahí básicamente vemos motivación. Y luego hay otra, describe alguna situación que haya representado un auténtico desafío para ti. Pues más, vemos intereses, vemos motivación. Y luego, finalmente, lo que os preguntamos es, o sea, lo que queremos saber es, queremos que nos hagáis preguntas. Porque realmente cuando uno va a una entrevista de trabajo, pues ha leído el anuncio, pero no tiene más información. Entonces es muy importante que tengáis preguntas que hacernos. O sea, y esto puntúa mucho en las entrevistas de trabajo. Si el candidato o candidata realmente tiene preguntas, porque tiene que tenerlas. Y bueno, otra de las preguntas que hacemos también al final es preguntaros si estáis en algún otro proceso de selección, porque para nosotros es importante saberlo, ya que a la hora de presentar una candidatura a una empresa, pues le informamos de si ese candidato o candidata está disponible y cuánto tiempo está disponible, si es probable que a lo mejor cuando lo. Y esto lo que hace es agilizar un poquito el proceso, porque bueno, si la persona está en una fase final, en otros procesos, y a nosotros nos interesa, pues hay que agilizar, ¿no? Para que pueda tomar una decisión lo antes posible.
Y bueno, básicamente pues es lo que os he contado. No sé si lo he hecho demasiado rápido, si queréis, si hay más preguntas. Lo has hecho genial, Elena. Tenemos otra preguntita, Gracias. sí. Sí. Jorge Luis Chiati Alexis dice, si no se tiene un caso específico para responder en medio de la entrevista, ¿es recomendable decir que no recuerdo un caso o debo buscar algo general para responder? Bueno, es verdad, es que a veces no tenemos todas las respuestas. Entonces, lo principal es cuando uno no tiene una respuesta, no ponerse nervioso y puedes decir, pues mira, déjame pensar sobre ello, vamos a seguir con la entrevista y le voy dando vueltas a ver si me viene, que ahora mismo no me viene, no tengo nada en mente, pero seguro que me acuerdo. Y bueno, y sigues hablando y a lo mejor ya ni te vuelven a preguntar, pero y si no te viene, no te viene, no pasa nada. Pero bueno, que no es, no, o sea, antes de que ponerse nervioso o quedarse un poco así en blanco, parado, pues con naturalidad decirlo así. Y es normal, ¿eh? O sea, Hmm. Otra pregunta. Se muy están bien. animando, se están animando. Qué bien, me alegro mucho, me alegro mucho. Cristina Z93 dice, yo tengo una pregunta un poco personal. A ver Muy si bien. puedes ayudarme. Yo estudié un máster en recursos humanos y por el COVID no pude hacer prácticas. Ahora no encuentro nada porque las empresas quieren convenio. ¿Qué debería hacer? Vale, bueno, ahí me pillas a Eh, mí un poco, Esta, si quieres, la puedo porque contestar yo. sí, Esta la puedo casi Yolanda contestar yo. mejor. Sí, a ver, es verdad que nosotros las empresas, para poder tener a gente en prácticas, que estamos trabajando con vosotros, tenemos que tener un convenio firmado, porque entonces podríamos rozar la contratación absolutamente ilegal. Si yo no tengo un convenio con una universidad donde dice que esa persona va a hacer prácticas, ¿cómo lo diferencio de una persona que viene mañana a hacer prácticas y yo la tengo en mi despacho sin dar de alta en un contrato, sin pagarlo, sin nada? Entonces sí que es verdad que el tema del convenio es básico para todas las empresas para poder coger gente en prácticas. Hombre, yo creo que hablaría con la escuela en la que has hecho el máster, le plantearía el tema, porque ahora mismo, por ejemplo, estamos otra vez muy abiertas las empresas a tener gente en prácticas y que estudie en tu caso, porque es que es verdad que la empresa necesita tener una cobertura de un convenio para que tú puedas estar trabajando allí y haciendo tus prácticas. ¿Alguna pregunta más, chicos? Gracias, A mí me Cristina. gustaría preguntaros, cuando hacéis esas preguntas, bueno, por una parte, ¿no tenéis miedo de que ahora que los candidatos saben que les podéis preguntar en una entrevista de trabajo, se lo preparen de tal forma que, entre comillas, consigan engañaros? ¿Eso sería posible? Esa es una Bueno, pregunta. Y la otra, si hablamos de, cuando ellos hablan de características negativas, em, ¿realmente puede ser algo negativo para ellos o qué es realmente lo que valoráis ahí? muy bien, muy buenas preguntas. Em, a ver, engañarnos, nos pueden engañar, claro que sí. O sea, es que no tenemos una bola de cristal, ¿no? Y realmente, pues uno se puede preparar muy bien y ya está. Pero bueno, eso es cuando trabajas con personas es un riesgo que tienes que asumir. Las preguntas. A ver, yo he soltado aquí unas preguntas, pero el repertorio es infinito, ¿no? Y depende del puesto y lo que es muy importante para nosotros es establecer un entorno en la entrevista, un ambiente muy relajado, muy confidencial, que permita a la persona estar tranquila, no ponerse nerviosa. Y esa es la mejor manera de obtener información, con lo cual nunca va a parecer que es una entrevista así estructurada de preguntas, pregunto esto, respondo esto, tac, tac, tac. No, o sea, se trata de tener una conversación, un intercambio de información
Entonces no se va a percibir así como yo lo he contado, ¿no? Yo también por puntualizar diría que yo creo que es bueno que además la gente se tenga preparadas las entrevistas. O sea, yo creo que cuando vas a hacer una entrevista para una empresa, que sepas de dónde vas, cuál es el puesto, que hayas visto su web y que vayas muy informado, eso ya es bueno porque ya estás motivado para el tema, ¿no? Y eso es importante. Y luego las preguntas estas negativas, yo siempre digo que hay que buscar algo que no te pongas tampoco leña encima de tu puesto de trabajo. O sea, si eres súper impuntual, no digas que siempre llegas tarde al trabajo, porque eso no se puede decir. Hay que buscar cosas, pues una mejora en temas de formación, mejorar las lenguas o intentar no ser tan, muchas veces dice la gente, no ser tan detallista o no dar tantas vueltas, cosas que puedan ser un poquito genéricas y que no vayan en tu contra. Yo, si no se importa, como veo que la gente se está lanzando, es que tengo que coger ahora un autobús que sale en 10 minutos y os voy a tener que dejar, ¿vale? Os dejo Sí, nosotras también porque tendremos que salir de la... Tenemos que cortarlo porque tenemos porque veo que otra aquí charla. hay 2 o 3 personas que siguen, pero yo, si Vamos queréis, a contestar a las yo me voy. preguntas que nos quedan. Sí, contestamos las que nos quedan. Al tú, Yolanda, si Vale. quieres, yo me quedo Sí. con las Vale, preguntas, pues no te nada, preocupes. Muchas muchísimas Yolanda, gracias. por tu Gracias, aportación. Yolanda. Alma. Buena tarde. Adiós. Hasta luego, igualmente. Adiós. Te leo rápidamente. Sí. AJRF30 dice, si en el CV hay un margen de años en el que no hay una actividad clara, ¿qué tendría que responder como candidato? Gracias. Vale. Es verdad que, bueno, esto va a depender mucho del entrevistador o la entrevistadora. Es verdad que los saltos, o sea, los huecos no son buenos, no son positivos, pero si puedes justificarlo, o sea, pues no lo tienes que justificar con un periodo laboral. O sea, puedes decir perfectamente, pues no, me cogí un año sabático porque quería viajar, porque quería estudiar, porque quería o porque he tenido una situación familiar o he tenido una maternidad y quería dedicarme a mis hijos o simplemente poder justificarlo, no decir, no he hecho nada, ¿no? A lo mejor no has hecho nada, pero no lo digas. O sea, ponle algo, ponle unas flores que queda más bonito. Eso es. Muy bien. Y Laura Fernández Trapero, en referencia a las prácticas, se puede hacer convenio de 6 meses máximo como extracurriculares. Hay empresas que me dicen luego de seguir otros 6 meses y luego contrato. Entonces, ¿es legal estar 12 meses de prácticas? Gracias. Yo no te lo puedo responder eso porque sale de mi competencia. Dependerá de cada convenio de cada universidad. Supongo que hay unos convenios con mayor, pero es que claro, si no estudiamos el convenio en sí, no puedo responder a esa pregunta, lo siento. Bueno, pues... Pero puedes ir, no sé, igual no sé, en la universidad o... Debe haber una legislación al respecto en la universidad en cuanto a los periodos de prácticas. Seguramente puedes encontrar información. No sé, Claro, y todo depende también de, primero de la universidad, porque cada universidad lo claro, puede organizar de forma diferente, y luego de cada facultad, porque dentro de cada facultad eso hay es. algunas que sí te permiten hacer prácticas extracurriculares, otros no, hay algunas que tienen límite, como decían, otras no. Bueno, es cuestión de, cada caso es particular, hay Es que verlo por cada particular, sí. facultad. Lo que sí es verdad es lo que comentaba Yolanda, que siempre tienes, si son prácticas, tienes que tener siempre el amparo de la universidad. Por lo tanto, tiene que haber no solamente un convenio, sino que también tiene que haber un responsable de prácticas dentro de la universidad. Y esa persona responsable de las prácticas es quien te tiene que autorizar si las puedes hacer más tiempo o menos. Eso es. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? No sé si tenéis otra Bueno, intervención. Las creo, 5, no sí, tenemos lo ahora digo otra porque igual tenemos que pues, salir. claro, sí, Vale, vamos a vale, dejarlo. vale. Os agradezco Muy muchísimo bien. vuestra intervención, me ha parecido muy interesante y además estamos viendo que a los alumnos también les ha gustado. Entonces, Muy bueno, yo bien. animo a todo el mundo a que se ponga en contacto con vosotros
Claro. Como tenéis el stand también aquí en el foro, pues que acuda al stand si se ha Sí. quedado alguna duda, que hable con vosotras directamente, que os pueda presentar el currículum. Sí, por Y que supuesto. pueda acceder, claro, cuando alguien esté buscando empleo o quiera hacer prácticas, pues que acceda directamente a vosotras y a Sí, partir de ahí, nosotros en nuestra página web siempre tenemos las claro, ofertas activas, aunque tenemos un espacio para postularse voluntariamente sin que esté vinculado a ninguna empresa o a ninguna oferta, pues también publicamos regularmente las ofertas que tenemos activas. Y bueno, pues os animo, por supuesto, a que participéis. Muchas gracias a vosotras. muy bien. Pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Muy Igualmente, bien. Elena. Feliz Buena tarde. tarde. Gracias a todos por Adiós. asistir. Gracias.